Sean todos bienvenidos. Hoy trabajaremos con el siguiente tema: presentación de trabajos de investigación bajo las normas UNER. Quien les acompaña, la doctora Estílita Molero. Veremos el siguiente contenido: presentación, objetivos del taller, plagio como problemática académica. Plagio. ¿Qué es el plagio? Desventajas del plagio. ¿Cómo detectar el plagio? ¿Cómo evitar el plagio? Normativa para trabajos de investigación. Aplicación de la normativa. Citas. Referencias bibliográficas. Ejercicios. Cita corta, directa. Cita larga, directa. Cita indirecta, paráfrasis. Cierre. El objetivo del taller es promover el uso de las normativas para la realización de trabajos de investigación de la UNER. Está dirigido a estudiantes de pregrado y de posgrado y el taller tiene una duración aproximada de 2 horas. Veamos el siguiente video. Laura es una estudiante de Historia que hace su TFG sobre Kant y la Revolución Francesa. Por esta razón, investiga en Internet y encuentra un material escrito que se ajusta perfectamente a su trabajo. Hace copy-paste e introduce una parte del texto en su trabajo. Cambia el tamaño y el tipo de letra y continúa buscando en Internet. ¿Es legal lo que ha hecho Laura? La respuesta es no. Laura ha cometido plagio. ¿Y qué es plagiar? Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Plagiar es, a grandes rasgos, robar ideas y apropiarse de ellas. ¿Significa esto que no podemos utilizar Internet sin caer en el plagio? No. Significa que si queremos hacer uso de informaciones de otros autores, las tendremos que citar. Incluso si queremos redactar esta información con nuestras palabras, tendremos que citar la fuente. Entonces, ¿qué no es plagio? No constituyen plagio ni nuestras ideas ni el contenido original presentado en un trabajo. No hace falta citar fechas históricas ni sitios geográficos, ni tampoco el conocimiento que es ampliamente conocido en tu ámbito de investigación o por la mayoría de la sociedad. Tampoco se consideran plagio los resultados de una investigación original, ya que se obtienen datos y contenido totalmente nuevos. Para evitar el plagio, tienes que citar. Por tanto, hazte la siguiente pregunta: ¿esta información es de otra persona? Si la respuesta es sí, cita la fuente. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces copiaste y pegaste sin citar? ¿Conocías las normativas en ese momento que lo realizaste? ¿Qué implicaciones tuvo el copia y pega como consecuencia de tus trabajos? Espero las respuestas en el chat. De acuerdo con Martínez Rincones, la figura del plagio en el ámbito de la propiedad intelectual es por sí misma reprochable, por atentar y afectar a todo creador de obras del ingenio, bien sea de naturaleza literaria, científica o artística, no importando su género, forma de expresión, mérito o destino. Es una figura que muestra la falta de honestidad social de su ejecutor y su agresividad contra el derecho humano constitucionalmente reconocido en el artículo 98 y jurídicamente regulado como agravante y no como delito por la Ley sobre el Derecho de Autor venezolana de 1993 en su artículo 122. Cabe destacar que la ley sobre el derecho de autor en Venezuela deja por sentado en su artículo 5 que el autor de una obra del ingenio tiene por el solo derecho de su creación un derecho sobre su obra, que comprende a su vez los derechos de orden moral y patrimonial determinados en esta ley. Los derechos de orden moral son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. El autor entonces de una obra goza tanto de derechos patrimoniales como morales.
derecho a la paternidad que le permite exigir el reconocimiento como obra de su autoría. Este derecho podría verse afectado cuando un tercero presenta esa misma obra como propia, usurpando de esta manera la paternidad o el nombre del verdadero autor. ¿A qué se refiere entonces el plagio? El plagio es una usurpación de la autoría de una determinada obra de ingenio, literatura artística, científica, entre otros, mediante la reproducción idéntica o modificada de la misma, atribuyéndose deliberadamente la autoría de dicha obra. ¿Qué derechos podrían verse afectados por este plagio? Esa usurpación a la que hemos hecho referencia afecta al derecho de la paternidad del autor y por otra parte también podría afectar sus derechos patrimoniales al atentar contra la exclusividad que tiene éste sobre la explotación de su obra y al interferir en su derecho de reproducción y distribución de la misma. En la legislación nacional, el plagio no puede verse considerado como delito autónomo. Sin embargo, a través de la Ley de los Derechos de Autores, en el artículo 122, se hace referencia a la usurpación de la paternidad, es decir, lo que se consideraría como plagio. ¿Qué constituye el plagio entonces? Es un agravante de las penas correspondientes a los delitos autorales. El artículo 122 de la Ley sobre el Derecho de Autor dice explícitamente que las penas previstas en los artículos precedentes se aumentarán en la mitad cuando los delitos señalados sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad o con deformación, mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la ley. Pasemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es el plagio académico? ¿Qué sanciones tiene el plagio a nivel internacional? En Venezuela, ¿cuál es la ley que regula el plagio? ¿Cuáles son los derechos que se vulneran en Venezuela al cometer el plagio? Veamos el siguiente video sobre las desventajas y consecuencias del plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio consiste en hacer pasar como nuestros ideas o textos que nos fueron transmitidos por otras personas, ya sea por escrito, de manera oral o por medio de algún otro mecanismo de comunicación. Por ejemplo, cuando copias actividades enteras haciéndolas pasar como tuyas, o cuando copias fragmentos de información sin referir de dónde proviene esa información, o sea, sin citar tus fuentes bibliográficas. A veces, los estudiantes cometen plagio porque piensan que investigar consiste únicamente en encontrar la información y pegar el texto porque consideran que es mejor entregar un trabajo deshonesto a obtener una baja calificación. A continuación, te daremos algunas razones por las cuales debes cuidarte del plagio. 1. Cuando cometes plagio, interrumpes tu proceso de aprendizaje, pues no alcanzas las competencias que debes desarrollar. 2. No te percatas de tus dudas o equivocaciones, ya que la retroalimentación que le hará tu facilitador será sobre el plagio y cómo evitarlo. No se enfocará en el desarrollo de las competencias, aparte de que tu calificación será de 0 puntos. 3. Al no desarrollar las competencias, constantemente tendrás huecos de información que en un momento dado te impedirán avanzar completamente. 4. Limitas tu creatividad. 5. Limitas tu capacidad para realizarte nuevas preguntas o generar nuevas reflexiones. 6. Le pones un freno a tu capacidad para lograr ambientes de aprendizaje ético y de excelencia. Cometer un plagio también es una falta de respeto al trabajo de otros. 7. Dejas de comprender lo que estás aprendiendo, puesto que no lo puedes poner en práctica por ti mismo. 8. Pierdes tu tiempo. 9. Pierdes oportunidades para desarrollarte en el ámbito educativo. 10. Y por consiguiente, pierdes oportunidades para crecer como persona. Recuerda que tus reflexiones, opiniones e ideas también son importantes. No permitas que se queden detrás del plagio. No te limites.
Preguntas generadoras. ¿Cómo se comete plagio en una empresa o trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias de cometer plagio dentro de una empresa? ¿Cuáles son las consecuencias de cometer plagio dentro de una institución educativa? ¿Cómo evitar el plagio? ¿Qué es parafrasear? Espero por sus intervenciones. ¿Cómo detectar el plagio? Para aquellos que son docentes, investigadores, desarrollados en diversos ámbitos de la educación o de la empresa o las organizaciones, podemos usar diferentes herramientas para detectar plagio en caso que el documento requiera de que sea original. Por ejemplo, en documentos académicos, artículos científicos, trabajos, es necesario que los estudiantes desarrollen diversas competencias y habilidades, y para ello es importante detectar si hay plagio y si están incurriendo en esta falta. Entonces tenemos estas páginas, como por ejemplo DupliChecker. A partir de esta página colocamos el texto seleccionado. Normalmente estas páginas tienen hasta 1000 caracteres o 1000 palabras, aceptan hasta 1000 palabras. Seleccionamos las palabras y las colocamos acá y pasamos el software. Inmediatamente podemos ver cómo el software identifica que hay un 87%, por ejemplo en este caso, de originalidad y un 13% de plagio. ¿Qué hace la página? Identifica los fragmentos del párrafo que pueden estar incurriendo en plagio y además nos da las páginas web donde se puede encontrar ese plagio. Una vez que hemos pasado el software sobre el documento seleccionado, imprimimos en PDF el informe generado y se envía al estudiante. ¿Qué debe hacer el estudiante? Debe seleccionar esas partes y parafrasearla y colocarle la cita que corresponda. Es siempre importante hacer el parafraseo. Hay que destacar que estas herramientas siempre van a seleccionar como plagio aquellas citas o aquellos fragmentos de párrafo que estén de manera textual, aun cuando estén citados. Estos software siempre van a seleccionar los párrafos o las ideas textuales, aun cuando estén citados. Entonces, ¿qué quiere decir? Revisamos el texto. Si son citas textuales y nos arroja un plagio en esa cita, eso lo podemos omitir porque ya sabemos que está correctamente citado. El tema que veremos hoy es cómo identificar plagios en un trabajo. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. Y sobre todo, no te olvides de darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Pues bien, hoy vamos a abordar una herramienta en internet muy útil si lo que buscas es identificar si en los trabajos que estás calificando hay o no hay plagio. Para identificar el plagio en un trabajo, lo que tenemos que hacer es irnos a la siguiente dirección, quetext.com. Escribimos esa dirección en Google y una vez que estemos aquí vamos a darle al primer resultado. Una vez en la página, lo que tenemos que hacer es darle aquí en el botón que sale en color rojo que dice comprobar plagio. Al abrir esto podemos ingresar el texto que nosotros queremos comprobar si hay o no hay plagio. Para hacer este ejemplo tengo un ensayo que realizó uno de mis estudiantes. Lo que debo hacer es que tengo que copiar todo el contenido, o para hacer esta prueba solamente voy a escribir a copiar la primera parte, le doy copiar y me vengo acá y le doy pegar en la página. El siguiente paso que debo hacer es comprobar plagio. Lo que se va a hacer aquí es identificar si el texto que se utilizó en este trabajo existe en alguna página en internet o en algún trabajo escrito que ya esté subido en la red. Esta página lo que hace es comparar todo ese texto con las miles de fuentes que podemos encontrar en internet. Si encuentra una coincidencia, inmediatamente ella me la va a mostrar. Ya vamos a ver de qué forma cuando termine el proceso. Una vez que sale el resultado, bueno, tenemos varias cosas. El primero es este porcentaje que está aquí, que dice el porcentaje de su texto que coincide con el texto en otro lugar. Es decir, este porcentaje es el porcentaje de posible plagio que puede haber en este ensayo. Claramente tendremos que evaluar si la persona citó a esa persona o no. En este caso yo puedo ver que claramente aquí el estudiante sí citó a esa persona.
Es decir, si se utilizó de forma correcta las normas APA, no hay plagio como tal, ya que simplemente tomó esa parte de otro documento, pero me está diciendo de que eso que está escrito allí no es del autor de este texto, sino que lo tomó de otro lado. Si se implementa así, es correcto. Sin embargo, inmediatamente la página detecta que esto se sacó de una página. Incluso vean, me dice que hay 2 fuentes o 2 posibles plagios en esta parte del texto que yo copié en esta página. Vean, aquí tengo una, aquí me dice incluso la página de la cual se tomó esto. Tengo que verificar que efectivamente esto esté sacado de esta página. Sin embargo, esta herramienta me ayuda a poder detectar un posible plagio, que si no está citado de forma correcta, tengan eso en cuenta. Claramente es una infracción que se debe tener en cuenta, ya que se están adueñando del discurso de otra persona. Entonces vean que aquí me está comparando y me está diciendo esto es igual a esto o es muy parecido. Tengo que verificar si lo es o no. Y en la segunda parte vean que esta frase de aquí se puede parecer a esta que está acá. Incluso yo puedo darle aquí en clic derecho y abrir la página de la cual posiblemente se extrajo este fragmento. Si sigo bajando, puedo leer toda la información y puedo ubicar de dónde posiblemente se pudo o no haber sacado esta información. Esto no siempre es muy correcto, ya que aquí, como ven, esto es una frase muy corta que puede que esté en otro documento que ni siquiera tiene que ver con lo que se está hablando aquí, que es algo referente a la administración. Vean, aquí puedo ver claramente que esto es como una especie de noticia sobre la policía, etc. Entonces puede que no tenga mucho que ver. Aunque haya encontrado una coincidencia, debo verificar muy bien de que no sea un error de la página. Tan solo esto es una guía que nosotros podemos utilizar para nosotros poder identificar si existe o no plagio. En caso de que esto que está aquí se hubiera tomado tal cual de un documento sin esta cita textual aquí, claramente sería un plagio. Sin embargo, aquí puedo ver que en esta primera parte sí se tuvo en cuenta este documento, pero posiblemente no sea un plagio totalmente descarado. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema de cómo podemos identificar plagios en trabajos. Una herramienta muy útil que nos puede servir a la hora de identificar si existe o no faltas en cuanto a la propiedad intelectual de otras personas en trabajos que nosotros calificamos como docentes. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo, dale click a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los importantes y educativos videos que traigo para ti. ¿Cómo evitar el plagio? Veamos el siguiente video. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor.
Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. ¿Cuáles son las razones que me llevaron a cometer plagio? ¿Por cuáles razones debo cuidarme del plagio? ¿Cuáles son las consecuencias de cometer plagio sobre el aprendizaje? Escucho sus intervenciones. ¿Cómo evitar el plagio? Ya hemos visto que para evitar el plagio debemos primero dar crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Por lo tanto, debemos citar. Como dice acá, si en mi trabajo cito literalmente una frase o un párrafo, debo poner el texto entre comillas. Aquí lo tenemos entre comillas y citar la fuente de donde lo he extraído. Estos puntos suspensivos significa que hay una parte que está omitida dentro de todo el párrafo que ha sido citado. Además de colocar los datos de la fuente completa en las referencias bibliográficas. Entonces tenemos dos partes para reconocer la autoría de un trabajo. En este caso sería la cita propiamente en el texto del trabajo y las referencias bibliográficas deben aparecer en los dos lugares dentro de un trabajo. No puede aparecer una cita sin referencias bibliográficas y tampoco puede aparecer unas referencias sin la cita respectiva. Ahora bien, ¿qué se debe citar? Se deben citar datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Incluso se ha debatido que en reuniones de trabajo o en reuniones de discusión, cuando se generan nuevas ideas y hay personas que toman esas ideas y las incorporan a sus textos, deben hacer la cita respectiva de la persona que tuvo originalmente esa idea y colocar en las referencias el autor, el año y la reunión, el debate o la actividad que fue realizada. ¿Cómo evitar el plagio? Parafraseando es otra manera de evitar el plagio. Aquí tengo unas comillas porque es textual, ¿verdad? Si uso las ideas de otra persona utilizando mis propias palabras o mi propia forma de expresión, debo incluir la referencia bibliográfica completa de la fuente original de donde se ha extraído las ideas. Y por supuesto también la cita, como lo habíamos planteado. Consejos para parafrasear. Lee el texto original atentamente, extrayendo palabras clave y frases que resuman el planteamiento. Otros consejos para parafrasear sería: comprende la lectura original, extrae las palabras fundamentales y resume lo planteado. Otro consejo para parafrasear sería: exprésalo con tus propias palabras. Para hacerlo puedes hacer lo siguiente: utilizar palabras genéricas o utilizar sinónimos, cambiar de manera activa a pasiva o viceversa, cambiar la estructura de la frase, reducir párrafos a frases o cambiar partes del texto. Aquí tenemos un ejemplo para parafrasear cambiando las oraciones de voz activa a voz pasiva o viceversa.
Estas se utilizan según el orden de prioridad que se quiera dar al sujeto o al objeto en una oración. Por ejemplo, la voz activa. El sujeto gramatical es quien realiza la acción. Matías pateó la pelota. ¿Cómo lo pasamos a voz pasiva? Es decir, el sujeto gramatical es quien recibe la acción. Es el objeto sobre el que se actúa. Por ejemplo, la pelota fue pateada por Matías. Normativa para la realización de trabajos de investigación. Aplicación de la normativa UNER. Objetivo del uso de las normativas. Artículo 1. Garantizar la elaboración y presentación de trabajos de investigación dentro de los lineamientos contenidos en esta normativa para asegurar el cumplimiento de los requerimientos académicos mínimos y ciertos aspectos formales generales. En el artículo 3 se habla de la importancia del impulso a la investigación. Esta aplicación de normativa pretende impulsar trabajos de investigación, cualquiera que sea su naturaleza o tipo, caracterizados por la calidad, originalidad, competitividad e innovación. El artículo 8 destaca la naturaleza y el enfoque de investigación. El trabajo de investigación puede ser de naturaleza científica, humanística, artística y o tecnológica, de acuerdo al campo de estudio al que se adscriba. El artículo 18 menciona que el investigador, al seleccionar un modelo de investigación, determina los procedimientos que seguirá de acuerdo a la naturaleza ontológica, epistemológica y metodológica del paradigma. Cabe destacar que los trabajos de las asignaturas, el trabajo de ascenso y los trabajos de pregrado y posgrado deben aplicar las normativas de la universidad. En el artículo 9 se refiere que los trabajos escritos referidos a requisitos de asignaturas cursadas, cualesquiera que sea su índole teórica o práctica, deben seguir las normativas mínimas de presentación de trabajos que constituyen una oportunidad valiosa para ejercitarse al presentar informes escritos durante la carrera de pregrado y posgrado que cursan. En el artículo 11 se destaca que los trabajos de investigación realizados por los profesionales con la finalidad de presentarlos para ascender a la categoría o escalafón universitario como requisito para cambiar de dedicación se suscribirán también a estas normativas de presentación. Y finalmente, todos los trabajos de pregrado y posgrado deben cumplir con las normativas, así lo refiere el artículo 12 y 13. Los trabajos o reportes de investigación realizados con la finalidad de obtener un título profesional de pregrado responderán a las normativas de presentación escrita, y los trabajos para obtener el título de profesional de posgrado, ya sea especialización, maestría o doctorado, se harán de acuerdo a estas normativas de presentación. Hablemos entonces cómo citar desde las normativas UNER. En el artículo 103 dice que las citas se refieren a la transcripción directa o textual o indirecta, es decir, parafraseada, de las ideas de uno o varios autores. La utilización de uno u otro tipo de cita debe estar plenamente justificada. Estas citas deben seleccionarse cuidadosamente considerando los autores reconocidos en el área que se investigue. De este artículo podemos interpretar que solamente se harán las citas que sean justificadas, es decir, con respecto a una opinión muy específica o una definición de algún concepto que queramos resaltar en nuestra investigación. Si queremos destacar textualmente lo que dice el autor, entonces lo haremos entre comillas, pero si es una idea general de varias páginas incluso o de una obra completa de un autor, la podemos hacer de manera parafraseada de acuerdo a la pertinencia que tenga en nuestra investigación. Otro tema importante que aquí resalta es que hay que considerar autores reconocidos en el área en que se investiga. Es muy tendiente las personas a utilizar citas de personas que son poco conocidas o incluso páginas que no son muy reconocidas o que son muy cuestionadas. Y la idea es buscar los autores fundamentales en cada una de las teorías, los autores base.
Por ejemplo, hay instituciones que exigen que el estudiante cite autores de 5 años atrás como máximo. Sin embargo, este criterio puede ser empleado para los antecedentes de investigación. No obstante, para el uso de la parte teórica, de los fundamentos teóricos, no es muy relevante, ya que hay autores que son de vieja data, son autores originarios y es necesario y fundamental destacar en la investigación. Por lo tanto, el criterio de 5 años atrás es bastante discutible, sobre todo porque hay muchas investigaciones que lo que hacen es cita de cita de cita o parafrasean e incluso se atribuyen las ideas cuando esa es una idea trabajada hace mucho tiempo por los autores originarios. Continuamos con las citas. En el artículo 104 también se habla que las citas de transcripción directa son aquellas donde el investigador reproduce en forma textual las palabras del autor consultado. Cuando la cita es corta, hasta 40 palabras, se mantiene en el formato del párrafo utilizando las comillas doble al inicio y al final de la cita, pero aquellas cuyo contenido sea mayor deberá presentarse con interlineado sencillo y a 8 espacios equidistantes de los márgenes derecho e izquierdo de la página. Aquí tenemos un ejemplo de cita directa corta, menos de 40 palabras. Lo podemos ver. El autor hace una introducción, por ejemplo, la observación es una técnica usada en todas las ciencias, ajustándose a las necesidades del investigador. Hacemos mención al autor López y entre paréntesis el año y el número de página, la define como y empezamos la comilla porque es textual del autor. Un estudio sistemático de hechos espontáneos que se realiza durante el tiempo en el que están ocurriendo, con el fin de obtener conocimientos más amplios de la situación. Finalmente cerramos la comilla. Aquí tenemos un ejemplo de cita directa larga, más de 40 palabras, es decir, comenzamos desde la palabra número 41. En este primer párrafo, el autor introduce lo relativo a la cita. En todo caso, la concordancia entre los modelos económicos y la investigación en el contexto de la globalización constituyen desafíos para los países latinoamericanos debido a la profundización de las problemáticas estructurales, entre las cuales se pueden nombrar. Entonces, realiza una cita de más de 40 palabras a espacio sencillo y al final nombra el autor, el año y la página. Cita de transcripción indirecta. Las citas de transcripción indirecta son aquellas exposiciones donde el investigador parafrasea o interpreta las ideas de un autor o de 2 o más autores consultados. El investigador en su discurso presenta una interpretación de lo que ha dicho el autor o varios autores, buscando la sustentación de sus propias ideas. La identificación del autor de la cita debe aparecer dentro del paréntesis o fuera de este, según se ajuste al estilo de redacción del investigador. A continuación se presentan 2 ejemplos de citas indirectas. Cita indirecta parafraseada con el autor dentro del paréntesis. En este caso se hace el parafraseo de la cita, se coloca el apellido del autor, el año y las páginas las cuales fueron utilizadas para este paráfrasis. Puede ser una página, 2 páginas, 3 páginas, fragmentos de textos, capítulos o un libro. Cabe destacar que en esta cita el autor puede ser una persona, puede ser un autor institucional o un organismo nacional e internacional. Si es una persona se coloca el apellido, si son 2 se coloca los 2 apellidos y si son más de 3 se coloca y otros o et al dependiendo de la normativa. En el caso de la normativa UNER vamos a verlo más adelante. La cita indirecta parafraseada pero nombrando al autor o el autor fuera del paréntesis se realiza de la siguiente manera. En los países industrializados señala Oteiza, entonces colocamos el año y las páginas a las que hacemos referencia a esa interpretación.
También lo podemos usar con los organismos nacionales e internacionales, por ejemplo, según la OMS, según la OPS y así sucesivamente. Referencias bibliográficas. En las normativas de trabajo de la Universidad Experimental Rafael María Baral y en la mayoría de las normativas para citas, todo autor citado en el trabajo debe estar contemplado en las referencias bibliográficas. Y en estas referencias no deben haber textos, libros o cualquier otra publicación que no se encuentre a su vez referida en el texto del artículo o de la investigación realizada. El artículo 106 dice que las referencias bibliográficas recogen los datos bibliográficos y no bibliográficos de una fuente de información utilizada. ¿Cuáles son los datos bibliográficos? Aquellos extraídos de libros y textos, artículos científicos, y no bibliográficos serían documentos, entrevistas, videos y otra fuente de información que no sea de textos escritos y publicados. Artículo 111. Las referencias de cita textuales o parafraseadas obtenidas en sistemas electrónicos o redes de información recogerán los datos del autor personal o institucional, el año de la publicación, el título, la dirección electrónica o página web y la fecha de consulta de la fuente. Por ejemplo, García, la inicial de su nombre y el año, el título, la fuente de donde se obtuvo, en este caso una página web, y entre corchetes se coloca la fecha de consulta. Las referencias bibliográficas pueden también referirse a un autor, dos autores, más de dos autores, instituciones, documentos legales, artículos de revistas o diarios, artículos de obras compiladas, consultas en línea, entre otros. Por ejemplo, esta es una referencia bibliográfica. Pérez, se coloca O, que es la inicial del nombre, el año, entre paréntesis, el título de la obra, editorial, la edición y la ciudad. Esto es un caso de un libro. En caso que sean dos autores, se coloca Acosta, la N, que es la inicial del nombre, y Arenas con la inicial de su nombre. Entre paréntesis el año, el título de la editorial y la ciudad y país. Referencias bibliográficas. Ejemplo con más de dos autores. En este caso se coloca el apellido del primer autor, la inicial de su primer nombre y la palabra y otros. Entre paréntesis el año y el título, la editorial, la edición y la ciudad y país. Ejemplo de autor institucional, Banco Mundial, entre paréntesis 2000, y el título, la información si es consultada en línea se coloca de esta manera. La fecha de consulta y la ciudad. Ejemplo de artículo en revista. Arconada, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, se coloca el título de la investigación y el nombre de la revista, año, número, el número de páginas desde el inicio hasta el final del artículo y se coloca las dos letras PP, universidad y rectorado, en este caso son los editoriales de la revista y la ciudad. Un ejemplo de documento legal sería Asamblea Nacional Constituyente, quien es el autor institucional, entre paréntesis 1999, el nombre de la ley o el basamento legal, en este caso sería la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la editorial y la ciudad. Hasta ahora, ¿qué aprendieron en este taller? ¿Cuáles son algunas dudas, algunas preguntas, inquietudes, algunas anécdotas o experiencias que hayan tenido con respecto a la citación? Puede ser con estas normativas o con otras normativas. Los escucho. Realicemos los siguientes ejercicios.
A partir del siguiente párrafo, extrae una cita directa corta, una cita directa larga, una cita indirecta paráfrasis. En la parte superior están los datos de este libro y con ello puedes realizar la cita respectiva. Para finalizar, cuéntame qué aprendiste en este taller. Muchas gracias por estar presente.